Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Quería proponerles que nos tomemos un momento para compartir, en realidad son 3 pasajes en breves de la palabra de Dios. Y vamos a extraer, por supuesto, de allí una pequeña reflexión para nuestras vidas. En primer lugar, les pido que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Dice así. Yo lo voy a leer, en este caso, este pasaje lo voy a leer en la versión de la Reina Valera 1960. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice así. El título es Nunca os conocí. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, en primer lugar, y ante todo les voy a pedir disculpas si es que se escucha algún ruido de fondo. En este momento son las 4 de la tarde, es un horario medio complicado para grabar un video, pero bueno, quería pedirle disculpas si es que se escucha algún ruido de fondo. De todas maneras, vamos a continuar. Así que bueno, en base a lo que hemos leído, podemos decir y vale recordar que muchas veces este pasaje se ha malinterpretado y se ha utilizado para enseñar, para decir de que la salvación efectivamente se puede perder. La verdad es que, por lo general, todas las doctrinas erróneas están basadas en, digamos, versículos sueltos o sacados de contexto. Si nosotros vemos el contexto de este pasaje, estamos en el capítulo 7 de Mateo, y retrocedemos un poquito, solamente con ver los títulos, podemos ver en un momento que dice, por sus frutos los conoceréis, luego dice la puerta estrecha, luego dice la oración y la regla de oro, el juzgar a los demás. Pero el anterior, o los dos anteriores títulos, vamos a decirlo así, los dos anteriores títulos dice por sus frutos los conoceréis, y el anterior es la puerta estrecha. Así que, ¿a qué se está refiriendo? Si partimos desde ahí, nos está hablando ya de un camino, nos está hablando de un camino de salvación, de un camino a la entrada al reino de los cielos. Y nos dice de que ese camino o esa puerta, en este caso, es una puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así que desde allí hasta luego llegar a lo que hemos leído en esta parte cuando dice nunca os conocí, vemos que el contexto se está desarrollando en el tema sobre la salvación, en el tema sobre un juicio. Y sí, justamente ese juicio es el juicio final, el juicio en el que todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Así que en este momento el Señor está hablando de personas que se acercan a Él en esa situación y que se presentan a Él exponiendo sus obras, exponiendo las cosas que hicieron, ¿no? Reitero lo que dije antes. Muchos interpretan este pasaje como que es la prueba sobre que la salvación, para decir que la salvación se puede perder. No es el tema que quiero desarrollar en esta reflexión que estamos haciendo, pero en realidad vale destacar esto, de que en realidad enseña todo lo contrario a eso, porque aquí podemos ver personas, lo voy a leer desde acá, tengo un monitor acá, si me ven que miro para este lado, estoy viendo la Biblia. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. En primer lugar, lo que podemos ver es que no es lo que decimos lo que nos hace hijos de Dios. No es lo que decimos de nosotros mismos lo que nos define delante de Dios. Dios es omnisciente, Dios conoce nuestro corazón. Así que Él, justamente al conocer nuestro corazón, muchas veces ve cosas que nosotros mismos tal vez no podamos ver. Este pasaje, les confieso que muchas veces lo interpreté o lo vi imaginándome que esas personas eran en realidad personas que estaban tratando de engañar al Señor, ¿no? Exponiendo esas obras y tratando de sobornar de alguna manera a Dios por medio de sus obras. Pero
En esta oportunidad los invito a verlo de una manera diferente, porque nada de lo que dice aquí el Señor sobre estas personas nos da la información suficiente como para decir de que esas personas estaban tratando de engañar al Señor. No tenemos esa información. Lo que tenemos en este texto son personas que se presentan delante del Señor y, como si fuera una entrada a un lugar, le exponen sus propias obras. Así que aquí no está diciendo, no está enseñando de que la salvación se puede perder. Aquí lo que está diciendo es que la salvación se tiene o no se tiene. ¿Qué dice después? Dice en el versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Obras. Y en tu nombre echamos fuera demonios, obras. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, más obras. Obras que, por lo que el Señor declara aquí, por lo que cuenta aquí, obras que realmente eran reales. No tenemos información acá que nos diga de que eso era mentira, de que esas personas no habían realizado esas obras. No dice eso. Así que lo vamos a tomar como que realmente las personas hicieron esas obras, llevaron adelante esas obras, hicieron esas cosas, profetizaron. Aclaro, hoy en día profetizar es predicar, ¿sí? Porque siempre la profecía, nunca la profecía fue, es otro tema ese, pero nunca la profecía fue con el objetivo principal de predecir el futuro. Siempre la profecía fue, estamos hablando del tiempo de los bíblicos, en el tiempo de los profetas, la profecía siempre fue para llevar un mensaje de parte de Dios a las personas. Y por lo general, ese mensaje era un llamado al arrepentimiento. Bueno, eso es el Evangelio hoy. Así que todo aquel que realmente quiere hacer la labor de un profeta genuino, lo único que tiene que hacer es predicar el Evangelio de Dios. Pero bueno, volvemos al tema. Aquí dice que habían profetizado, habían predicado en su nombre. Y que en su nombre incluso habían echado fuera demonios. Así que podemos ver también que dicen que hicieron muchos milagros. Y luego el Señor les da una respuesta a esa especie de entrada o de pago con lo que ellos querían pagar la entrada al reino de Dios. Les dice: entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, personas que realizan maldad constantemente. De hecho, el término griego, cuando se refiere a hacedores de maldad, es anomia. Que es un negativo, un alfa privativo. Sería, de hecho, cuando dice hacedores de maldad, el término anomia proviene de la palabra nomos. Nomos es ley. Así que la A por delante, luego antes de la palabra nomos, es una negación. Así que estaría diciendo algo así como sin ley o sin Torá, o personas que viven o vivieron como si nunca hubiesen tenido o conocido la ley. Personas que practicaban una vida de pecado voluntariamente y sin importarles nada. Ahora, esas personas aún así predicaron, hicieron milagros, echaron fuera demonios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Que se puede perder la salvación? No. Nos está diciendo: nunca los conocí. Y teniendo en cuenta de que el Señor es omnisciente, porque Jesús es Dios, claramente no se está refiriendo a que nunca los conocía en el sentido de que no sabía que existían. Siempre que la palabra de Dios habla de que Dios conoció a los que antes conoció, siempre que se refiere a conocer, se refiere a tener una relación con esa persona, en este caso con la que estamos hablando. Pero siempre cuando el Señor habla de conocer, se está refiriendo a una relación y no a un conocimiento solo de saber que existía. Sería una herejía decir: el Señor no sabía que existían, así que ahora decide no conocerlos, ¿no? O sería una herejía decir: el Señor no lo conoce todo, sino que va conociendo a algunas personas después. No, el Señor todo lo conoce. Pero cuando dice nunca los conocí, o cuando dice a los que antes conoció, cuando la Biblia se refiere a conocer en cuanto a Dios para con las personas, se refiere a una relación. Así que lo que les está diciendo el Señor aquí es: ustedes hicieron todas estas cosas, pero yo nunca tuve relación con ustedes, nunca.
No es que antes los conocía, no es que antes nos habíamos relacionado y de repente dejé de conocerlos, de repente dejaron de relacionarse, dejaron de ser parte de mi reino. No, no está diciendo eso el Señor, está siendo claro, cortante, está diciendo nunca los conocí. Algo que me llama mucho la atención es que lamentablemente muchas personas buscan predicadores o buscan maestros, entre comillas, me refiero, ¿no? Por lo general por sus características personales o voy a ir un poquito más adentro. Muchas personas buscan iglesias o predicadores que supuestamente hacen milagros, buscan iglesias en donde la gente prospera económicamente, con ese, disculpen que lo exprese de esta manera, con ese maldito falso evangelio de la prosperidad. Pero hay muchas personas que se acercan o intentan acercarse a Dios, pero buscando lugares en donde vean que hacen milagros. De hecho, hay personas que dicen, bueno, si en una iglesia no ocurre un milagro, quiere decir entonces que en esa iglesia no está Dios, porque los milagros los hace Dios. Hay que tener en cuenta de que los milagros siempre fueron señales que probaban la autoridad de alguna persona, autoridad que le había sido delegada por Dios. De hecho, si vamos al Evangelio de Juan, podemos encontrar que en todos los casos, creo que en la mayoría o en todos los casos en los que se refiere a milagros, Juan los describe como señales. ¿Por qué? Porque al igual que una señal, no sé, en la ruta, en una calle, la señal ¿para qué se utiliza? Para apuntar, para señalar a algo. Bueno, los milagros señalaban algo. ¿Qué señalaban? Señalaban a personas a las cuales Dios le había dado autoridad para llevar adelante un ministerio. Pero los milagros no salvan, los milagros no definen de que una persona que haga un milagro definitivamente es cristiano, porque no es la persona la que hace el milagro, sino Dios que hace el milagro. Ahora podemos decir, bueno, pero Dios no va a usar algo que no sea santo para efectuar un milagro. Bueno, recuerden de que a Balaam le habló una mula. O sea, Dios habló a través de una mula para avergonzar a un profeta que había recibido un soborno para maldecir al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Que la mula era salva? ¿Que la mula era un ser santo? No, el que realiza los milagros es Dios. Pero muchas veces encontramos personas que buscan a esta especie de a estos personajes que dicen predicar el evangelio y que simulan, actúan, dicen hacer milagros. Entonces hay personas que buscan eso, que quieren ese mensaje, personas que se autodenominan apóstoles, cosa que ya no existe, hermanos. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Los invito a que vean ese tema. Pablo aclara muy bien eso. Los apóstoles fueron el fundamento sobre el cual la iglesia está edificada. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero nadie puede poner otro fundamento. El fundamento es como el contrapiso de una casa. Así que decir que nuevamente hay apóstoles es como decir que la casa fue derrumbada y hay que empezar a edificar de nuevo. No, hermano. Los apóstoles de hoy son falsos. Pero lamentablemente consiguen público, y no solo los apóstoles, sino las personas que se presentan de esta manera, que dicen echar demonios, que dicen hacer milagros. Ahora, ¿estoy diciendo de que ya no existen los milagros? No. Soy cesacionista y digo que los dones milagrosos no existen. No, no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que Dios puede hacer milagros cuando quiera, con quien quiera. Dios es soberano y claro que los milagros existen. Lo que digo de que no es lo correcto creer de que porque Dios usa, vamos a suponer que es un caso real y que no es un falso milagrero, no podemos decir que porque Dios permite o usa a una persona para hacer milagros, retiro lo de usa, permite, porque si no tenemos que extendernos un poco más en el tema. No podemos decir de que porque Dios permite que alguien haga milagros o permite que en tal iglesia, en tal congregación se realicen milagros, no podemos decir de que Dios está a favor de eso. ¿Por qué? Por esto que dice aquí la palabra. Probablemente a esas personas les diga nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que podemos ver en segundo lugar de que nuestras obras delante de Dios, lo que podamos hacer, realmente no sirve para nada. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios creyendo ser cristianos por las cosas que hemos hecho. Lamentablemente muchas personas apoyan su fe en las cosas que hacen, en las actividades que realizan. Muchas personas están engañadas y esto también
los invito a meditar. Estas personas que se estaban presentando delante de Jesús, a las cuales Jesús se refiere con esto que está diciendo, ¿no pudo haber sido de que esas personas vivieron toda su vida engañadas, creyendo ser realmente cristianos? Porque, como dijimos antes, no tenemos aquí información para decirte que estas personas están tratando de engañar a Cristo. Lo más probable es que estas personas hayan estado engañadas consigo mismas o a sí mismas. Y creo que esto sucede. Creo que muchas personas lamentablemente creen ser cristianos, incluso realizando muchas actividades. Y creo que en aquel día, cuando estemos delante del Señor, nos vamos a sorprender muchísimo. Porque muchos de los que esperábamos ver, tal vez no los veamos. Y muchos de los que creíamos que no íbamos a ver en el cielo, tal vez los veamos. ¿Por qué? Porque las personas podemos simular. Y yo puedo engañarte a vos, vos podés engañarme a mí con nuestras apariencias. Pero no podemos engañar al Señor. Recuerden que cuando el Señor dijo, estaban en la mesa, ¿no? Y cuando el Señor dijo, uno de los que está aquí me ha de entregar. Recuerden que nadie desconfió de Judas. Nadie dijo, va a ser Judas. Nadie. De hecho, todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Nadie desconfió de Judas. Ahora imagínense, si Judas pudo pasar desapercibido de tal manera, incluso con las personas con las que se rodeaba constantemente, ¿cómo nosotros no podríamos pasar desapercibidos delante de otras personas? ¿Cómo nosotros no podríamos aparentar ser algo que en realidad no somos? Claro que puede pasar. Y por eso no deberías sentirte mal o no deberías alejarte de la fe cuando sientas que las personas te defraudaron. Porque lamentablemente muchas personas se apartan del Señor, se alejan del Señor, se alejan del Evangelio, porque tal persona que ellos consideraban que eran de Dios, o realmente cristianos, los terminaron defraudando. No, hermanos, las personas podemos engañar a nosotros mismos, pero nunca podemos engañar al Señor. Y por eso nada de lo que hagamos puede realmente hacernos dignos para entrar a la presencia de Dios. Nada de lo que hagamos, ninguna de nuestras buenas obras es suficiente para ser salvos, es suficiente para que Dios realmente nos considere hijos. Y para ir cerrando, hermanos queridos y hermanas, les pido que leamos lo que dice en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14, dice así, parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde fueron? A la iglesia. Uno era fariseo, religioso, y el otro era publicano, aparentemente una persona que no, yo se lo estoy pasando a la actualidad, ¿no? Aparentemente alguien que no representaba tanto ser un religioso, no aparentaba ser un religioso. Los fariseos eran los más religiosos que había, cumplían toda la ley, aparentemente. Y el otro era publicano, ¿sí? Un cobrador de impuestos que estaba al servicio de Roma y por ser generalmente judío eran odiados por los judíos y considerados traidores. Entonces dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, o sea, en silencio, ¿no? Por dentro. Consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, sé ayuda a mí, a este pecador. Os digo que este, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, en lugar que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por supuesto, aquí este pasaje está hablando de la humildad, de la soberbia. De hecho, Proverbios enseña que antes de la caída está la soberbia. Pero si lo combinamos con lo que acabamos de leer en Mateo 7,
vemos que no necesariamente lo sacamos de contexto, sino que prácticamente está hablando de lo mismo. Nadie puede justificarse por sus propias obras delante de Dios. Hay una sola obra que nos puede declarar justos delante de la presencia de Dios, y es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por último, hermanos queridos y hermanas, les pido que examinemos lo que nosotros realmente somos. Miren, 2 Corintios 13:5 dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Lo que está diciendo es: debemos examinarnos a nosotros mismos. No nos basemos en lo que los demás digan de nosotros. No nos basemos en lo que nuestro pastor nos diga de nosotros mismos. Porque muchas veces nuestro pastor o tu pastor lo que quiere es alentarte. Lo que quiere es, por supuesto, no mentirte. Pero tal vez no le hayas mostrado al pastor o al hermano que te está predicando, no le hayas mostrado lo que realmente sos. Entonces, no podemos basarnos no podemos definirnos ni por lo que hacemos, ni por lo que dicen que somos. Necesitamos ser responsables con nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos. Porque nosotros mismos podemos, dentro de todo, conocer en parte cómo está nuestro corazón. Y digo en parte porque el corazón es muy engañoso. Y lo único que puede revelarnos realmente la condición de nuestro corazón es la palabra de Dios. Y por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios y ponernos, digamos, a merced de la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que nos corrige, la que nos muestra nuestros errores. Así que, hermanos míos, hermanas queridas, les pido que, los propongo que examinemos nuestro corazón basándonos en la palabra de Dios y no en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. No seamos cristianos que se definen por lo que hacen, ¿sí? Meditemos en nuestro corazón, estando en vuestra cama y callad, dice los salmos, ¿no? Meditemos en nuestro corazón cómo realmente estamos delante de la presencia de Dios. Y pensemos, el día que nos toque estar delante de su trono, el día que nos toque estar delante de su presencia, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Él? ¿Vamos a decirle: Señor, en tu nombre hice todas estas cosas? ¿O vamos a decirle: Señor, nada en mis manos traigo, solamente a tu cruz me aferro, como lo decía ese antiguo himno? Espero que esta palabra sea de bendición, de edificación para tu vida. Te mando un fuerte abrazo y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Dios te bendiga.